que nos debe interesar a los 10 millones de ciudadanos que vivimos en nuestro país, porque eso es lo que vamos a dejar a nuestros hijos. Esa es la herencia, Priscila, que estamos construyendo para dejar hacia el futuro. Esa es la nación que se ha construido. Podríamos hablar de muchas otras cosas, podríamos hablar de la igualdad, podríamos hablar de la no discriminación, podríamos hablar de la unidad que ahora tenemos entre los bolivianos. Hace 15 años, Priscila, recordemos lo que pasaba el año 2003. Los bolivianos nos agarrábamos en los caminos, en las carreteras, en las ciudades, ahí la policía con las Fuerzas Armadas recordemos, febrero del año 2003, ¿no es cierto? Nos agarrábamos, nos enfrentábamos, habían diferencias terribles en materia económica, diferencias terribles en materias raciales. Los indígenas estaban postergados, nuestros hermanos indígenas no eran sujetos, siendo la mayoría, no eran sujetos de la vida política, social y económica del Estado. Hablábamos de diferencias regionales, habían solicitadas de los comités cívicos de algunos departamentos que nos amenazaban con separarse de la nación boliviana. Hoy lo he visto al gobernador Costas celebrando en Santa Cruz. Tiene su criterio, lo respetamos, puede expresarlo libremente, pero ya no se habla de cabildos, de separatismo, ya no está proscrita la bandera nacional. Yo recuerdo algunos de los cabildos preautonómicos, autonómicos, eran todas banderas verde, blanco, verde. Solamente había una esquinita, una bandera boliviana. Me dolió profundamente. Fue en el año 2004, si no me equivoco. El primer cabildo preautonómico. 2004, sí. Fines del 2004. Esa situación ya no existe más. Porque ya no hay diferencias económicas. Se han cerrado milagrosamente, podríamos decir. Ya no hay diferencias raciales. Todos vivimos en un Estado plurinacional comunitario. Hoy nos asumimos como parte del mismo Estado, quienes usamos corbata, quienes no usan corbata, quienes visten de poncho, de hojotas, son dignos hijos de esta tierra en igualdad de condiciones. Y hoy los cambas, los collas, los chapacos, todos estamos unidos y felices de vivir en una nación que la estamos asumiendo como nuestra, que la hemos asumido como nuestra en ese gran pacto social y político que ha significado la aprobación de la Constitución Política del Estado el 25 de enero del 2009 y su promulgación el 7 de febrero. Ministro, como fortaleza, por lo que veo y por los datos que nos comparte, y lo hizo el propio presidente, lo ha hecho el vicepresidente, la fortaleza del gobierno del movimiento al socialismo del presidente Evo Morales, ¿es la parte económica? No, la parte económica, una de ellas, la parte social, la que acabo de mencionar. Pero que es la consecuencia, claro, de la estabilidad económica. Otra de las grandes potestades, de las grandes potencialidades, es la igualdad entre los bolivianos, es la unidad de la nación. O sea, yo le digo, y lo digo con el corazón en la mano, ¿no? Como debemos hablar más en el Día de la Patria. Hay un antes y un después de nuestro gobierno. Y la historia, por mucho de que ahora hayan estos movimientos, que en democracia son respetados, que tienen todo el derecho de hacerlo, cuando esta historia se rememore, cuando estos 20 años, este proceso extraordinario se lo cuente de aquí a 20, 30, 40 años, vamos a recordar este proceso, este momento de nuestra historia como un momento extraordinario. Y se va a recordar que ha habido un presidente indígena, un líder de una nación que ha cambiado el paradigma de un país y ha marcado definitivamente otra ruta que ya es absolutamente inevitable, que es irreversible y que está marcando lo que pasa en nuestro país. ¿Qué pasa con lo que dijo hoy el vicepresidente Álvaro García Linera? Y hacían referencia a nuestros analistas hace minutos previos de que la estabilidad que da el gobierno del presidente Evo Morales no se va a ver después, o sea que no hay otra opción si no es esto, o sea que hay una incertidumbre frente a lo que podría dejar de ser un gobierno del presidente Evo Morales. ¿Cómo explicamos eso a la población? ¿Es tan así o son políticas que se han establecido para un plan a muchos años? Es un poco de las dos cosas, ¿no? Primero, son políticas que tienen un asidero muy grande, ¿no es cierto? Y es por eso que la oposición no tiene con qué contestarnos, no tiene qué decirnos. Y en esto, yo lo digo con respeto, voy a repetir la frase que dijo el vicepresidente Álvaro García Linera. Son de 3 palabras, de 3 sílabas. Bolivia dijo no. Eso es un programa de gobierno, eso es una alternativa, eso es algo que ofrecer, es un cuestionamiento a lo que ha construido la nación boliviana el día de hoy. Por supuesto que no.
el único plan serio de gobierno que se ha hecho en la historia de este país, y yo me animo a decir, yo he estudiado bastante las políticas del liberalismo, por ejemplo, que se dan a fines del siglo antepasado, o la política del Estado social que se quiere construir con Bush a partir del 38 y que tiene su derrotero final en el año 1952. Estudiando ambas experiencias, ninguna se compara a la actual, Priscila. Ahora, como nunca antes en Bolivia, hay un proyecto de Estado, y además un proyecto probado y en la realidad por más de 12 años. Y ese proyecto de Estado es algo tan sólido y se asienta sobre tantos pilares que es imposible pues contradecirlo, contrarrestarlo, y obviamente es un proyecto serio, reitero, que ya tiene una experiencia de vida y que se prolonga hacia el futuro, y sobre el cual no se puede, o no han podido, podrían hacerlo si se dedicaran quizá, sería loable que una oposición política en nuestro país, se los escuchaba a los dos distinguidos amigos que estaban antes que mí, a los dos los respetamos y los apreciamos bastante. Ellos decían, no hay una oposición, no hay líder, no hay ni las condiciones subjetivas ni las condiciones objetivas para la oposición. No tienen un liderazgo, no tienen un plan de gobierno, no tienen algo que ofrecerle a la nación boliviana. Esa es la realidad. Y esa es la realidad política que se ve de manifiesto en temas como hoy día. Pero no se está adelantando la etapa electoral. ¿Qué pueden pedirle de propuestas si ni siquiera se ha hecho una convocatoria? Son ellos los que están adelantando, Priscila. El día de hoy hay un hecho que hay que lamentar. Y yo, como ex parlamentario, como ex presidente de la Cámara de Diputados, que me tocó manejarla en momentos muy complicados durante 2 años, el año 2010 y el año 2011, cuando aprobamos todas las leyes bases para la constitución del Estado que hoy tenemos, debo lamentar profundamente la actitud de algunos parlamentarios, un puñado pequeño de parlamentarios de oposición, que en total irrespeto, no al presidente, no a nosotros, en irrespeto a la patria, a la nación boliviana. En este día, el 6 de agosto, que conmemoramos 193 años de la firma del Acta de la Independencia en Sucre, cuando finalmente los 46 doctores charquinos definen la tercera opción el 31 de julio de 1825, se redacta el Acta de la Independencia, y en el primer aniversario de la batalla de Junín se firma solemnemente ante el regocijo popular. Eso celebramos hoy, el nacimiento de nuestra república, porque Bolivia sigue siendo una república, el nacimiento de nuestra nación, de nuestro Estado plurinacional. Y que hayan tenido semejante falta de respeto, que con estos datos, con estos indicadores, con estas noticias, que están grandes frente a nosotros, que son inocultables, que la estaba mencionando el presidente, hayan tenido una actitud de pretender, porque no lo lograron, pretender entorpecer, perjudicar una sesión de homenaje a la país, de homenaje a la nación. ¿Hay momentos para debatir? Por supuesto que sí. ¿Hay momentos para hacer celebraciones o manifestaciones en democracia? Por supuesto que sí. Lo han hecho el 21F, nosotros también lo hicimos, lo han hecho el 10 de octubre, nosotros lo hicimos en noviembre, lo hicimos en diciembre, pueden hacerlo ahora en los meses que vienen, pueden hacerlo al siguiente aniversario del 21 de febrero, pueden hacerlo cuando quieran. Pero hoy día, el día de nuestro país, de nuestra nación, el día de nuestra patria, Bolivia, nuestra nación, no se merecía esa actitud de un puñado pequeño de parlamentarios que han actuado, como decía el ministro Rada, como una barra brava. Y una barra brava está bien para el estadio, está bien para otros escenarios, no para un escenario de homenaje. Los parlamentarios antes se llamaban honorables, Priscila, y se llamaban honorables porque la gente a los parlamentarios, y eso reflexionaba muchas veces yo en la Cámara de Diputados, con muchos de los parlamentarios que estaban hoy día gritando, ¿no?, de oposición, son honorables porque el pueblo les ha dado un honor, el nombrarlos sus representantes. Y ese honor tienen que ser honrado por los mismos parlamentarios. Y lo que hemos visto de boca de algunos parlamentarios de oposición que han pretendido, sin éxito, torpedear, perjudicar, dar una mala imagen ante Bolivia y ante el mundo, porque estamos hablando de una sesión solemne de la Asamblea Legislativa Plurinacional en homenaje al 193 aniversario de nuestra nación, esa actitud no honra a quienes los han elegido, no honra a la nación boliviana, no honra al pueblo boliviano. Ahora, dejemos unos minutos el mensaje y el tema de los parlamentarios. ¿Cuál es la lectura del gobierno a las plataformas, la gente, el desfile, lo que pasaba en las calles? ¿Cómo vemos esto? Mucha gente se ha trasladado ahí, gente opositora, también oficialista, plataformas. ¿Cuál es la mirada con la gente, con el pueblo? Mire, lo que, en honor a la verdad, lo que yo he visto en persona,
tuvimos una presencia mayoritaria de organizaciones sociales, de sectores que apoyaban al proceso, que apoyaban al presidente. Pero también hemos visto, habían grupos minoritarios, y lo tenemos que decir porque es la verdad, ¿no? Absolutamente minoritarios, que en democracia son totalmente permitidos, son totalmente, yo diría hasta bienvenidos, en tanto y en cuanto sus acciones sean siempre dentro del marco de la Constitución, de la ley de la no violencia. Hemos visto algunos pequeños impases, una compañera, una hermana indígena, una mujer del pueblo, que llegó a presentar una denuncia ante la policía porque había sido agredida por estas personas. Son minorías en algunos casos agresivas, y eso no está bien. Y hay que llamar a la reflexión, así como hay que reflexionar a nuestra oposición para que construya un proyecto, para que analice primero esto y vea sobre esto qué le puede ofrecer a Bolivia, y construya, si es que puede, si es que tiene las condiciones, un proyecto o alternativo, complementario, como ellos quieran llamarlo, con esa misma dignidad y con ese mismo respeto en el Día de la Patria, hablándonos todos como hermanos. Hay que invocarlos, estas minorías, a que dejen la violencia verbal, tratar de interrumpir una sesión, la violencia de querer mostrar situaciones que no existen, tratar de mostrar represiones que no se han dado. Yo creo que nuestra policía se merece todo el honor y la felicitación posible por la forma como ha actuado. Y ha sido un día donde hemos vivido tranquilos, usted lo decía hace unos minutos, Priscila, un día donde no ha habido violencia, pese a que habían, y sabemos que habían grupos que querían violencia. Nosotros no hemos agredido a nadie, no está jamás en nuestro plan agredir absolutamente a nadie. Vivimos en democracia, somos defensores de la democracia, constructores de la democracia, y por supuesto que todo el mundo puede manifestarse libremente, pero sin actos de violencia, respetando las fechas, respetando a veces el cargo, la investidura que uno tiene en el caso particular de los parlamentarios. Permítanme compartir con usted, ministro, y también con la población que nos está viendo a esta hora de la noche, lo que decía el presidente de un tema que nos une a todos los bolivianos, más allá